Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el amor, el drama y el salseo nunca faltan. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí de vuelta, o por primera vez. Lo importante es que están aquí. Hoy tenemos un plato fuerte, un manjar digno de reyes y reinas del corazón. Prepárense porque vamos a hablar de Serkan y Özge, una pareja que nos tiene suspirando, llorando de emoción y a veces, hasta mordiéndonos las uñas de los nervios. Así es. Hoy vamos a diseccionar ese gesto romántico que Serkan tuvo con Özge y que honestamente derritió hasta el Polo Norte. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No te arrepentirás. Aquí encontrarás lo mejor del mundo del espectáculo, análisis de parejas, teorías conspirativas y mucho más. Así que dale clic a ese botoncito rojo y únete a nuestra familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Serkan y Özge, Özge y Serkan. Sus nombres suenan como música, como un poema, bueno, ya me entienden. Esta pareja ha tenido sus altibajos, sus momentos de miel y sus tormentas de verano, pero lo que siempre ha prevalecido entre ellos es ese amor profundo y sincero que se ve a kilómetros de distancia. Y ese amor fue el protagonista de un evento que dejó a todos boquiabiertos y con el corazón calentito. ¿Recuerdan el evento benéfico de la semana pasada? Sí, ese donde todas las celebridades se vistieron de gala para recaudar fondos para. Pues bien, Serkan y Özge también asistieron y, como siempre, deslumbraron con su elegancia y su química innegable. Pero nadie, absolutamente nadie, se esperaba lo que estaba por venir. La noche transcurría con normalidad. Discursos emotivos, subastas emocionantes, flashes por todas partes. Özge se veía radiante en un vestido que resaltaba su figura y hacía que sus ojos brillaran aún más. Serkan, por su parte, lucía impecable en un traje negro que lo hacía ver como un verdadero príncipe. Se les veía felices, relajados, disfrutando de la compañía del otro. Se les vio charlando animadamente con otros invitados, posando para las cámaras con una sonrisa y en general, irradiando esa aura de pareja poderosa que tanto nos encanta. Pero ojo, que aquí viene el chismecito bueno. Según fuentes cercanas a la pareja, a pesar de la aparente tranquilidad y felicidad, había una pequeña tensión en el aire. Al parecer, Özge había estado sintiéndose un poco insegura últimamente, cuestionándose si Serkan realmente veía un futuro a largo plazo con ella. Ya saben, esas cosas que nos pasan a todas, especialmente cuando la presión mediática y las expectativas del público son tan altas. Habían tenido una pequeña discusión la semana anterior sobre el tema, algo sin importancia, pero que había dejado una pequeña espinita clavada en el corazón de Özge. Serkan, por su parte, era consciente de estas dudas y había estado buscando la manera perfecta de demostrarle a Özge lo mucho que la amaba y lo comprometido que estaba con su relación. Quería hacer algo que fuera significativo, que la sorprendiera y que le hiciera sentir segura y amada. Y, amigos, vaya que lo logró. De repente, durante una pausa entre las presentaciones, Serkan tomó el micrófono. La multitud guardó silencio, expectante. ¿Qué iba a decir? ¿Iba a anunciar una nueva campaña? ¿Iba a dar un discurso sobre la importancia de la caridad? Nadie lo sabía. Pero lo que dijo a continuación dejó a todos, incluyendo a Özge, completamente sin aliento. Incluso algunos de los fotógrafos más veteranos, que lo han visto todo, dejaron de apretar el disparador por un segundo, atónitos ante lo que estaba sucediendo. Buenas noches a todos, comenzó Serkan con una voz suave y profunda que resonó en todo el salón. Se podía sentir la emoción contenida en cada palabra. La iluminación del salón, hasta ese momento era un foco de actividad y movimiento, pareció concentrarse en él, creando una atmósfera íntima y especial. Quiero aprovechar este momento en esta noche tan especial, para decir algo muy importante. Algo que he querido decir desde hace mucho tiempo. Özge lo miraba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Se podía ver en sus ojos una chispa de esperanza, pero también una pizca de temor. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué iba a hacer Serkan? Sus dedos entrelazados frente a ella, delataban su inquietud. Sus amigas sentadas a su lado, se miraban entre ellas conteniendo la respiración. La tensión en el ambiente era casi palpable. Serkan respiró hondo y continuó: todos ustedes saben lo importante que es para mí esta causa, esta oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan.
Pero también saben lo importante que es para mí el amor, la familia, la conexión humana. Al mencionar la palabra familia, la mirada de Ozge se iluminó un poco más. Era un tema que habían estado conversando últimamente, visualizando un futuro juntos, construyendo un hogar. Hizo una pausa, miró directamente a Ozge y sonrió. Era una sonrisa sincera, llena de amor y admiración. Una sonrisa que le decía a Ozge, sin necesidad de palabras, que todo iba a estar bien. Y hablando de amor, hay alguien muy especial en esta sala que ilumina mi vida cada día. Alguien que me hace ser mejor persona, que me inspira a seguir adelante, que me hace reír hasta que me duelen las mejillas. Con cada palabra, la emoción de Ozge crecía. Ya no podía disimular las lágrimas que comenzaban a asomarse en sus ojos. La tensión en el aire era palpable. La gente contenía la respiración, esperando lo que iba a decir a continuación. Se escuchaban murmullos entre la multitud, especulaciones sobre lo que estaba a punto de suceder. Los teléfonos móviles se alzaron en el aire, listos para capturar el momento. Serkan caminó hacia Ozge, le tomó la mano y la miró a los ojos. Su mirada era intensa, llena de amor y devoción. Ozge, mi amor, dijo con una voz cargada de emoción. Se podía sentir la sinceridad en cada palabra, la profundidad de sus sentimientos. Eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Tu bondad, tu inteligencia, tu belleza, tanto interior como exterior, me dejan sin palabras. Me siento el hombre más afortunado del mundo por tenerte a mi lado. En este punto Ozge ya tenía los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Serkan resonaban en su corazón, disipando todas sus inseguridades y llenándola de amor y felicidad. Sus amigas a su lado, le apretaban la mano en señal de apoyo y felicitación. Serkan continuó, sé que nuestra relación no ha sido fácil. Hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido que superar obstáculos, pero siempre hemos encontrado la manera de volver a estar juntos. Y eso es porque nuestro amor es fuerte, es verdadero, es inquebrantable. Con estas palabras, Serkan hacía referencia a las dificultades que habían enfrentado como pareja, la presión mediática, las agendas apretadas, los rumores maliciosos. Pero todo eso, lejos de separarlos, había fortalecido su vínculo, demostrando que su amor era capaz de superar cualquier obstáculo. Se arrodilló frente a ella. La multitud jadeó al unísono. ¿Estaba pasando lo que todos creían que estaba pasando? Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando cada detalle de este momento único. La emoción era palpable, la atmósfera estaba cargada de amor y felicidad. Serkan sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro brillaba un anillo de diamantes deslumbrante. La joya capturaba la luz del salón, creando un brillo espectacular que parecía irradiar la felicidad de la pareja. Se dice que el anillo fue diseñado especialmente por Serkan, inspirado en la flor favorita de Ozge y con diamantes que simbolizan la eternidad de su amor. Ozge, dijo con la voz temblorosa por la emoción. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio se apoderó del salón. Todos esperaban la respuesta de Ozge. Ella lo miró a los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas, y asintió con la cabeza. No necesitaba palabras, sus ojos lo decían todo. Sí, Serkan, dijo con voz entrecortada. Sí, quiero casarme contigo. La multitud estalló en aplausos y vítores. Serkan se levantó, abrazó a Ozge con fuerza y le puso el anillo en el dedo. Se besaron apasionadamente, sellando su compromiso frente a todos. Era un beso lleno de amor, de promesas, de un futuro juntos. Un beso que duró más de lo que permite el protocolo de un evento benéfico, pero que nadie se atrevió a interrumpir. La escena fue absolutamente mágica. Todos los presentes se sintieron conmovidos por la demostración de amor de Serkan y Ozge. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Incluso los corazones más cínicos se derritieron ante la pureza y la sinceridad del amor de esta pareja. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este gesto fuera tan especial, tan conmovedor, tan perfecto? Creo que fueron varias cosas. En primer lugar, la sinceridad de Serkan. No fue un discurso preparado, frío y distante. Se notaba que hablaba desde el corazón, que cada palabra que decía era genuina y sentida. No estaba leyendo un guión, estaba expresando sus sentimientos más profundos.
En segundo lugar, la vulnerabilidad que mostró. Arrodillarse en público y proponerle matrimonio a alguien requiere mucha valentía. Serkan no tuvo miedo de mostrar sus sentimientos, de exponer su corazón al mundo. Se mostró tal como es, sin máscaras ni pretensiones. En tercer lugar, la conexión que tiene con Özge. Se nota que se aman profundamente, que se respetan y se admiran mutuamente. Su relación es un ejemplo de amor verdadero y duradero. Se complementan a la perfección, se apoyan mutuamente y se inspiran para ser mejores personas. Y por último, el contexto. El hecho de que la propuesta se haya realizado en un evento benéfico, rodeados de amigos y familiares, le añadió un toque aún más especial. Fue una celebración del amor y la generosidad, una combinación perfecta. El lugar, decorado con flores y luces cálidas, creó una atmósfera romántica y mágica. En resumen, el gesto de Serkan fue una demostración de amor épica, un momento que quedará grabado en la historia de las relaciones famosas. Nos recordó que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que, a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y además nos demostró que un gesto sincero y lleno de amor puede ser más impactante que cualquier joya o regalo material. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Serkan y Özge nos demuestran que el amor puede superar cualquier obstáculo. Recapitulando un poco, vimos cómo Serkan sorprendió a Özge con una propuesta de matrimonio en pleno evento benéfico. Analizamos los elementos que hicieron de este gesto algo tan especial y conmovedor: la sinceridad, la vulnerabilidad, la conexión entre ellos y el contexto en el que se produjo. Y sobre todo, celebramos el amor verdadero. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya sacado una sonrisa y les haya llenado el corazón de alegría. Recuerden que el amor está en el aire, así que nunca pierdan la esperanza de encontrar el suyo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Serkan. ¿Les pareció romántico? ¿Creen que Özge se lo esperaba? ¿Cuál creen que será el siguiente paso para esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia de amor, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, les dejo en la descripción los enlaces a mis redes sociales para que me sigan y estemos aún más conectados. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.